el técnico, con Francisco José, Sí. el técnico de Caciqueño. Bueno, no pudo ser, pero el equipo lo jugó, lo peleó. Bueno, creo que sí, creo que estuvimos a la altura porque ellos son un equipazo. Ganaron el año pasado la Liga de Primera y creo que también ganaron esta Copa. Y ya te digo, creo que también, a ver, el portero de ellos hizo unas paradas muy buenas. Adrián, la verdad es que está de cine, Y si no llega a ser por eso, pues igual hubiéramos estado más apretados. Pero bueno, creo que lo que tú dices, ¿no? Estuvimos a la altura y contentos. ¿Cómo estás viendo primeros clasificados líderes de la categoría plata? ¿Cómo estás viendo el comportamiento del equipo? Obviamente bueno, Bueno, pero desde dentro, ¿cómo se ve? mira, lo principal es que nosotros somos un equipo de amigos. Llevamos muchos años jugando esta liga, pero teníamos muchos amigos pues, que jugaban a fútbol por ahí, ¿no? Y no podían jugar con nosotros y ahora están con nosotros y el salto de calidad se nota. Claro. Y creo que lo estamos haciendo bien, oye, y pues venimos principalmente a pasarlo bien y la cerveza de ahora, que es eso es lo más importante. ¿De dónde sale Caciqueño? ¿Cuál es el origen de Caciqueño? Pues mira, Caciqueño sale del Abierto hasta el Amanecer en Gijón. Hicimos un equipo, como ya digo, de amigos para jugar el Abierto hasta el Amanecer. Y luego pues fuimos dejando el fútbol, otros que no jugaban, creamos el equipo y pues ya llevamos jugando en lo que es en Fútbol 7, llevaremos 8 años o por ahí. Y estos compromisos, llueva, caiga, nieble, cielo, es la leche, ¿no? Porque Sí, pues hay que gustarte, ¿no? sí, a ver, el fútbol pues nos gusta a todos, pero como te digo, también es algo que usamos para juntarnos luego los amigos, ¿no? Claro. Que a lo mejor si no, no te ves en toda la semana, uno trabaja, el otro. Y pues cuando acaba el partido es imprescindible, tomamos una cerveza todos juntos, que es lo importante. Pues bueno, en este caso no pudo ser, pero bueno, la liga está ahí y hay que seguir. Pues sí, ya te digo, muy contentos. Lo importante es jugar y pasarlo bien. Encantado, Venga, gracias. gracias. Capitán aquí del Salmantina. Buen partido, clasificados para los cuartos. Muy contentos por el resultado. La verdad que nos enfrentamos a un equipo que, aunque estar en plata, es un muy buen equipo. Nos conocemos de muchos años en el mundo del fútbol y la verdad que ha costado, pero bueno, contentos por el resultado y por seguir. Sí, es engañoso el resultado. Ahora parece muy holgado, 5-2, pero ahí estuvieron. Sí, ha costado mucho, sobre todo la primera parte nos costó, sobre todo en este campo que es más pequeño, salir de atrás con el balón, que es lo que nos gusta. Pero bueno, el resultado por fin es el que nosotros queríamos. Seguimos avanzando en otra ronda y que venga el siguiente. Bueno, terceros clasificados en la Liga Oro. ¿Cómo estáis viendo la liga? Pues la verdad que este año está siendo una liga muy competitiva. Quizás hay más equipos involucrados en la cabeza que quizás el año pasado. Hay un equipo que ahora mismo Sauron está un poco Sauro, intratable, ¿no? sí, ha empezado genial, pero bueno, todavía quedan muchos partidos y la liga siempre es muy larga. Todavía nos tenemos que enfrentar contra ellos y bueno, nos sacan 5 puntos. La verdad que tienen un colchón bastante amplio, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, aquí todavía falta mucha temporada, pero bueno, de momento parecen intratables. Sí, la verdad que están haciendo una temporada sensacional. Así que bueno, ¿Y vosotros contentos con las expectativas? Sí, bueno, a ver, todos quisiéramos estar más arriba de lo que estamos. Tuvimos ahí 2 pinchazos hace unas jornadas. Pero bueno, hay que seguir, todavía queda liga, todavía queda el playoff y bueno, todavía quedan muchos partidos por jugar. Pues enhorabuena por la clasificación. Muchas gracias. A vosotros.